és a mitjanit a Barcelona. Es una cosa muy nueva porque lo empezaron el año pasado en abril y eso significa que los ciudadanos europeos pueden, pueden empezar esa iniciativa y necesita por lo menos 7 países, así que un cuarto de los miembros y entonces necesitas un grupo de coordinadores que deben de ser por lo menos de un cuarto de los estados de los miembros y tienes que pedir o preguntar una cosa que debe de ser en las leyes de la Comisión Europea. Y entonces si te dicen, vale, está bien, tienes exactamente 12 meses para, para coleccionar 1 millón de firmas, que también otra vez necesitan por lo menos 7 estados de los miembros que necesitan ¿cómo se llama? Quórum, me parece que se llama Un quórum, ¿no? Sí. Quórum. Y cada un país tiene el suyo y es como un por mil de firmas que necesitas en comparación a la población de ese estado. Y esa iniciativa la lanzamos en el 14 de enero y ya la empezamos el año pasado, pero no la conseguimos porque pedíamos en implementar la renta básica, pero dicen ellos que eso no son capaces. Entonces, la Comisión Europea dice no, porque eso depende a las leyes de los estados, de las naciones, y no lo podemos hacer nosotros. Y entonces cambiamos la iniciativa diciendo que la Comisión Europea que haga unos estudios para si puede ser la renta básica un medio contra la pobreza en Europa. Y ahora ya estamos en casi medio tiempo, pero desde ahora solo llegamos unos 50.000 firmas. Hay otra iniciativa ciudadana europea que consiguió todo, así que ya tienen más que 1 millón, casi 1,5 millones de firmas, y es contra la privatización del agua. Te dices cuenta que la Comisión Europea quería privatizar al agua y entonces había tanta gente que dijo que no quieren y ayer, por ejemplo, entonces la Comisión Europea dijo, bueno, entonces está bien, no lo vamos a privatizar. Así que eso enseña que con ese remedio nuevo que tenemos en Europa, ya empezamos un poquito más una democracia directa. Así que es muy interesante. Y para la renta básica, casi todos dicen, aquí en Alemania el debate también sigue así, que antes de implementar una renta básica necesitamos tener remedios democráticos directos para que la población pueda decidir si lo quiere o no lo quiere. Mucha gente dice que si queremos empezar con la renta básica, no la podemos meter de arriba abajo del gobierno y hacer las leyes si la población no está preparada. Entonces lo tenemos que hacer al revés. La población lo tiene que querer y entonces con unas, no sé cómo se llama, elecciones del pueblo, así que cada uno pueda votar para eso, en favor de eso, entonces así sería una manera en implementarlo. Decías que en Alemania la idea está bastante extendida, o sea que la gente lo Sí. conoce. Aquí en España o en Cataluña, por ejemplo, ahora hay una IRP, que es una iniciativa legislativa popular,
que para pedir también una renta básica garantizada, en este caso de 641 euros para todas las personas. Y parece que aquí sí que se podrían conseguir las firmas mínimas para que el Parlamento de Cataluña lo discutiese. La idea puede gustar. No sé si... Y en Alemania me decís que también hay mucha gente que la conoce, ¿no? Es que hay unos estudios en Alemania diciendo que más que 50% de la población nunca ha oído algo de esa idea. Y eh, yo me voy muchas veces a charlas por toda Europa y especialmente, claro, en Alemania. Y siempre me doy cuenta, la primera vez que la gente escuche de esa idea, chocan. Casi siempre chocan. No le da gusto, no le parece bien. Aquí en Alemania siempre piensan uno solo debe de recibir dinero si trabaja por eso. Y bueno, la idea de la renta básica es eh, totalmente al contrario, porque eh, nosotros pensamos que de primero necesitas el dinero y después de vivir puedes trabajar porque necesitas el dinero para irte con el tranvía o comprarte ropa o irte al peluquero o lo que sea para prepararte y si no tienes el dinero entonces ya está, ya no lo consigues. y, pero hay mucha gente aún en Alemania que no le siente bien. Para mí eso, mira, yo empecé en el 2005 con la idea de la renta básica. Y la primera vez que lo leí, para mí fue una visión, un milagro. Es que no lo entendí, que ya había una idea tan avanzada que para mí me parecía muy genial. Y porque diciendo que hay muchas cosas que usamos nosotros y no lo pagamos. Por ejemplo, carreteras o edificios o lo que sea. Y entonces eso significa que había de haber gente que lo construyó y ahora esas cosas están para usar y no se necesita el dinero ahora mismo para usarlo. Y para mí eso es otra idea, por ejemplo, de los juegos. En todos los juegos existe una renta básica. Yo no conozco ningún juego que no tenga una renta básica. Y los juegos, por ejemplo, siempre son eh, simulaciones de la realidad. Y para mí, como dice en la Biblia, que tenéis que ser como los niños lo entienden inmediatamente, los adultos no, los adultos siempre chocan. Los adultos deben pensar aquello de que es tan bonito que es imposible, ¿no? Que es lo que sería una utopía, ¿no? Que esto es pensar en algo que no se puede conseguir nunca, ¿no? Eso también puede ser una razón, pero es que no sé cierto si solo es eso o de veras dicen o piensan que tienes que el dinero que recibes lo tienes que merecer. Y es una cosa muy extraña porque sabemos todos que hay gente que recibe dinero sin trabajar de nada y montones, por ejemplo, de alquiler o de comercios de banco y todo eso. Y sin embargo, aún tenemos esa idea en la cabeza que recibir dinero solo debe de ser si lo mereces. Y no sé, no se entiende, porque hay mucha gente, por ejemplo, aquí en Alemania, que trabaja semana entera, pero a partir de eso tienen que pedir el seguro social, porque no les llega lo que ganan. Entonces, eso a mí me extraña, yo no lo entiendo porque la primera vez que lo leí para mí enseguidamente fue, eso sí, eso debe de ser así, eso es muy inteligente y eso nos va a salvar gastos del Estado de todo y nos va a quitar el esfuerzo de lo que estamos notando en la sociedad, la presión y
¿Y por qué no lo empezamos ahora mismo? Porque sería posible. Sería fantástico. Bueno, ahora que hablas de la Biblia, en la Biblia también dice aquello de que echaron a la nieva del paraíso porque y el ángel les dijo que ganarían el pan con el sudor de su frente, ¿no? O sea, que tenían que trabajar para ganar el pan, ¿no? Supongo un poco en los Sí, pero políticos. también hay la otra que dice, y mira los pájaros no, no siembran y no recogen, pero siempre están hartos. Así que Oye, hay de uno y del otro. los políticos en Alemania, ¿cómo ven esa propuesta vuestra? Pues mira, es muy interesante porque en el Parlamento que tenemos de momento tenemos 624 parlamentarios y de ellos son 109 que son a favor de la renta básica. Así que casi una sexta parte. Ahora, como vamos a tener elecciones el 22 de septiembre, y como tenemos ahora el Partido de los Piratas, que eh, recién se fundió en el 2006, y ya estamos en 4 parlamentos, digamos, de provincias. Aquí en Alemania no hay provincias, pero parecido a las provincias. Y como tenemos 16 estados aquí en la República Federal de Alemania, en 4 de esos estados los piratas ya están en los parlamentos. Ahora depende. Si en septiembre también entramos en el Parlamento Nacional, entonces eso puede cambiar las cosas, porque el Partido de los Piratas en Alemania es el único partido que tiene la renta básica en los estatutos. Los otros partidos, aunque tengamos más que 100 parlamentarios a favor de la renta básica, no hay ningún partido que lo tenga en los estatutos, porque no hay mayorías en los miembros de esos partidos. Así que los piratas son los únicos de momento y bueno, si entran en el Parlamento, entonces eso significa que la prensa y las medias se van a dar cuenta y el debate va a seguir y más fuerte aún, con más cantidad que ya está. Y eso tampoco significa que vamos a tener la renta básica en 1 o 2 años, porque eso, no sé, eh, a mí me parece que de primero vamos a necesitar una manera de democracia directa para que la población pueda votar a favor o contra la renta básica. De todas maneras, preparáis ya un acto más o menos importante sobre este tema justo antes de las elecciones en Berlín, ¿no? Eh, Vamos a tener una demostración en Berlín el 14 de septiembre y el título de esa demostración va a ser La renta básica es un derecho humano. Y bueno, es que hay un señor que dice la manera que dejamos de la energía a tomar fue solo porque llegaron más que 60.000 demonstrantes ahí a Berlín. Y entonces, si tú eres un parlamentario y sales del Parlamento afuera a la calle y está ahí un montón de gente esperándote, entonces eso te hace algo, te mueve. Y por eso para mí sería fantástico si conseguimos a llegar unos 100.000 personas demostrando allá en Berlín. Y para eso que vengan de toda Europa, porque no es importante que sean alemanes o lo que sea. Esa, esa cosa de la renta básica para mí también no es una cosa nacional. La debe de haber en todo el mundo. Eso es para mí muy importante. Y, por ejemplo, Suiza
ya están coleccionando las firmas para hacer esa votación, no sé, popular parece que se llama, y ya consiguieron las firmas necesarias. Así que a partir del año que viene van a tener ese debate en el Parlamento. Y así que ellos están más avanzados que el debate que está aquí en Alemania. Aquí en Alemania lo estamos discutiendo ya hace más que 6 años, casi 8 años, pero aún hay mucha gente que dice, no, eso es comunismo, otros dicen, no, ese es el capitalismo total, así que están peleando como siempre los alemanes. De hecho, de todos modos, parece extraño que sea Alemania un país en el que este tema tenga éxito, el de dar dinero sin trabajar, porque siguiendo los tópicos, ¿no? Alemania es un país donde la gente es muy trabajadora y muy seria y muy rigurosa, ¿no? Sería más imaginable que esto tuviese éxito en los países que, siguiendo los tópicos, ¿no? Son más propensos a trabajar poco, a ser gandules, ¿no? Esa imagen de los pigs, ¿no? Que son gandules, y los alemanes que son muy trabajadores, ¿no? Pues eso de pagar sin trabajar parece que encajaría más en la idea de cómo somos los españoles o los italianos o los griegos que los alemanes. Sí, pero fíjate una cosa, es que, por ejemplo, una sociedad eh, tiene 3 columnas del trabajo y solo una se paga. Por ejemplo, el trabajo de familia nunca se paga. El trabajo voluntario nunca se paga. Y entonces el único lo que se paga es solo una columna, y en toda esa columna está todo está metido, los seguros sociales y todo eso. Y mismo ahora en la crisis europea, claro, todo el mundo dice que Alemania está bien, pero no. Aquí hay casi un cuarto de la población que vive eh, a menos del nivel de pobreza. Y bueno, eso significa, claro, 3/4 están bien, pero para ser el país, me parece que es el tercero o el cuarto del mundo, el más rico del mundo, entonces eso es una situación horrible y es muy grave. Y para mí, por ejemplo, yo no creo en eso, que haya gente que no trabaje. Y yo lo vi en España también, sabiendo que casi 50% de los jóvenes que están en el paro, y en toda España me parece que son 25% que están en el paro, pero la gente trabaja. La gente o se cuida unos a los otros, se ayudan unos a los otros, trabajan en el campo o hacen trabajo voluntario, y claro, todo el trabajo de familia, eso es trabajo. Así que lo que necesitamos es entender que eh, el bienestar es, es una pregunta de repartir los recursos. Recursos tenemos a tope, porque en ningún tiempo de toda historia estuvimos tan ricos como estamos hoy, en todos países, no solo aquí en Alemania, en todos países, eh, mismo en China. Yo estuve en China y mismo allá tú puedes ver el bienestar y la riqueza que existe, pero también al mismo tiempo miras a gente que está así, eh, no está cuidada, no está, como si fuera que unos cuantos seres humanos eh, recogen todos los recursos, y los otros que se queden con lo que sobra. Y eso no está bien. Tenemos que aprender que un clima social depende en repartir las cosas, que cada uno que consiga lo que necesita. És a mitjanit a Barcelona. Puc veure com passa el vent